Hola, soy el estudiante Luis Alberto de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. El día de hoy voy a exponer sobre el libro Justicia, Hacemos lo que debemos, de Michael J. Sandel. En este vamos a seguir una hoja de ruta. Los puntos a destacar va a ser el libertarismo, el estado que propone esta filosofía, si somos nuestros propios dueños, las formas de imposición, analogías y objeciones y las faltas de libertades que tenemos. Abordaremos una filosofía más mercantil, viendo si la moral tiene que ser incluida, una justificación histórica, reflexiones más prácticas al final y ya para terminar una conclusión con una reflexión teóricas de un marco jurídico, práctica, postura epistémica. Para empezar vamos a ir destacando el marco epistémico, que van a ser las preguntas y objetivos a desarrollar a lo largo de esta exposición. Entenderemos qué se entiende por la justicia, qué es entendido por el libertarismo, cómo a través del libertarismo se consigue la justicia, entender hasta dónde llegan las libertades individuales, si hay sugerencias de un modelo estatal libertario, cómo es que se argumentan los libertarios a favor de las libertades económicas, cuáles son las tres políticas y leyes que el libertarismo rechaza y cuál es el límite dentro del libertarismo. Antes de seguir, tenemos que aclarar sobre la genealogía de Michael J. Sandel, y es que nació el 5 de marzo de 1953 en Minneapolis, Minnesota, en Estados Unidos. Tiene una licenciatura en Ciencias Sociales en la Universidad de Brandeis y un doctorado en Balliol College de Oxford. Es reconocido como un filósofo, político y profesor de la Facultad de Derecho en la Universidad de Harvard. Imparte cursos sobre la justicia de forma gratuita por Harvard en línea. Es un miembro reconocido de la Academia American de Artes y las Ciencias en 2022 y fue galardonado con el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales en 2018. Sus obras principales son Justicia, ¿cuál es la cosa correcta que hacer? De 2010, la obra que vamos a hablar hoy, Liberalismo y los límites de la justicia y el descontento de la democracia. Los libertarios, entendidos asimismo por el mismo autor del libro, en este sentido de la palabra, el que se empleará en el libro, son los partidarios de que los mercados estén libres de toda atadura y se oponen a que lo regule el Estado. Pero el motivo de esta actitud suya no es la eficiencia económica, sino la libertad humana. Su doctrina central afirma que cada uno tiene un derecho fundamental a la libertad, el derecho a hacer lo que se quiera con las cosas que se posea, con tal de que se respeten los derechos de otros a hacer lo mismo. El estado mínimo en la forma que propone Michael dentro de su libro de una forma estatal libertaria. Y es que el estado mínimo es un modelo estatal propuesta por el libertarismo, en el cual le dice que el gobierno tiene que estar limitado y que desempeña un papel reducido en la sociedad, centrándose en funciones básicas como la protección de derechos individuales, el mantenimiento del orden y la defensa nacional. Esta perspectiva defiende la mínima intervención gubernamental en la economía y la vida de los ciudadanos, priorizando la protección y promoción de las libertades individuales y la propiedad privada. Los defensores argumentan que esto fomenta la autonomía y la libertad, sosteniendo que el mercado libre es el mejor medio para asignar recursos y generar riqueza. El liberalismo rechaza tres tipos de política y de leyes. El primero es no al paternalismo. Estos son leyes que protejan al usuario de daños que puedan hacerse a sí mismos. El segundo es no al legislador sobre la moral. Y es que la ley no puede elegir qué es lo correcto o no. Y el tercero, no a la redistribución de la renta o del patrimonio, aboliendo a que no tiene que haber impuestos. Y es que, ¿por qué un rico tiene que pagar servicios sociales a los pobres? Algo que me gusta mucho de este autor es que siempre da una justificación teórica y una justificación pragmática. Una justificación más fáctica, una justificación más fácil de entender. Pero vamos a empezar con la teórica. Y es que, en los Fundamentos de la Libertad de 1960, el economista filósofo Friedrich A. Hayek, un austríaco de nacimiento, defendió que todo intento de que haya mayor igualdad económica no podrá ser sino coercitivo y destructivo para una sociedad libre. También tenemos retratado en El capitalismo y libertad de 1962
del economista estadounidense Milton Friedman, el cual defendió que muchas actividades del Estado que gozaban de una gran aceptación iban ilegítimamente contra la libertad individual, la seguridad social o cualquier programa de pensiones obligatorios dirigido por el Estado. Es uno de sus principales ejemplos, y cito: si un hombre prefiere conscientemente vivir al día y gastar lo que tiene para disfrutar ahora, si escoge deliberadamente una vejez en la penuria, ¿qué derecho tenemos a impedirle que lo haga?, se preguntaba Friedman. En Anarquía, Estado y Utopía de Robert Nozick nos dice que solo se justifica un Estado mínimo que quiera hacer cumplir los contratos y a proteger a las personas de la fuerza, el robo y el fraude. Y es que cualquier Estado que vaya más allá violará el derecho de las personas a que no se les fuerce a hacer ciertas cosas, y no estaría justificado. Nozick mantiene la idea de que la desigualdad económica no es algo malo, que no se debe juzgar a la desigualdad en sí, sino cómo es que la gente llegó a acumular esas riquezas. Sostiene que la justicia distributiva depende de dos requisitos: la justicia en lo que inicialmente se tiene y la justicia en la transferencia. Retratados con los dos siguientes títulos: el primero, la legitimidad de los bienes vendidos, y el segundo, la validez del intercambio. En la validez del intercambio nos plantea una postura en la que nos dice que si se basa en compra-venta o donación-venta, estas medidas no ayudarían a que haya menor desigualdad, sino que a que la desigualdad que haya sea justa. Ahora, la justificación práctica nos dice, y viendo más desde una postura utilitarista por la regulación del mercado o la intervención estatal más directa en nuestras vidas, se estaría vulnerando nuestro principal derecho a la libertad, puesto que todos tenemos la capacidad de tomar nuestras propias decisiones. No debemos por qué retribuir de forma negativa hacia nosotros mismos por las elecciones de otros, puesto que nuestros derechos acaban donde el de los demás comienza. Por lo tanto, las elecciones de salubridad como de economía deben ser propias de cada individuo, y mientras el Estado vulnere estas posturas, solo estaría vulnerando nuestros derechos. Y es que la justificación más fáctica, más práctica que nos pone el autor al respecto es: si una persona por popularidad, como podría ser el ejemplo de Michael Jordan, gana mucho dinero por los partidos que juega, ya que, a comparación de otros, cobra más caro sus boletos, es completamente justo. Esto pues la gente es lo que está dispuesta a pagar voluntariamente por verlo. La gente paga el boleto para ver a su deportista favorito. Es un precio completamente legítimo, ya que no se le obliga a nadie a pagar exclusivamente para verlo. Por lo tanto, es injusto que a Michael Jordan se le cobre por trabajar. No es justo que se le reclame un menor precio, que se le cobre impuestos a su trabajo o que se le obligue a por su esfuerzo a ayudar a otros. Y es que si hacemos lo anterior, caeríamos en dos problemas. El primero, denominado por el autor, la libertad subvierte las pautas. Y es que quien considera la desigualdad económica injusta debe intervenir regularmente en el mercado para corregir las decisiones de las personas. Y el segundo, la injusta distribución. Cobrarle impuestos a Jordan para ayudar a los desfavorecidos solamente socava los resultados de la transferencia igualitaria y viola el derecho de Jordan al quitarle lo que ha ganado. Si soy dueño de mi trabajo, tengo derecho a quedarme con los frutos de mi trabajo. Y es que, si otro tuviese derechos a quedarse con lo que yo gano, eso sería el dueño de mi trabajo y por lo tanto sería mi dueño. Esta es una idea que nos propone Nozick, mencionado con anterioridad. Yo, de hacerlo de una forma más laxa, más digerible, lo sinteticé a mi forma que creo que es más sencilla de entender. Y es que darle la capacidad al Estado que te quite dinero con el impuesto, esencialmente es lo mismo que haber hecho de tu tiempo su propiedad, que sería lo mismo que decir que para el Estado tú eres su propiedad. Las formas de imposición que nos propone Michael J. Sandel dentro de este libro son formas de demostrar que, siguiendo el ejemplo de Michael Jordan, el Estado lo obliga a pagar impuestos del dinero que él genere, pero no puede obligarlo a jugar si es que él no quiere. Si el Estado no tiene la capacidad de mandar sobre nuestra forma de manejar nuestro tiempo y trabajo, ¿por qué sí puede mandar en la forma en cómo gastamos nuestra recompensa del trabajo? Como dijimos anteriormente, estas ideas no están tan alejadas,
puesto que si la recompensa de nuestros trabajos nos obligan a pagar, entonces incluso siendo dueños de una empresa, es que sigues siendo un trabajador más para el Estado. Y si estás obligado a dar tu tiempo, que te costó tiempo, significa que tu tiempo es propiedad del Estado. Por lo tanto, no eres una persona libre. En este libro nos plantea una tabla que es la que expreso al lado izquierdo en la exposición, en donde nos dice que si eres dueño de uno mismo, hay una excepción. Y es que si eres dueño de su persona, estás en una esclavitud. Si alguien es dueño de tu trabajo, estás en un trabajo forzado. Y si alguien es dueño de los frutos de tu trabajo, tienes impuesto. Por lo tanto, todo es lo mismo, todo es lo mismo. Las analogías y objeciones que nos da Michael dentro de su libro son 5, con sus principales argumentos. El primero, los impuestos no son tan malos como los trabajos forzados. Y es que el liberalismo lo responde diciendo que no es cosa de buscar el menor mal, es cosa de exterminar el mal. Y el Estado, al ejercer el mal, se le debe quitar esa capacidad. El segundo, los pobres necesitan más el dinero. Y es que el Estado no puede tomar o decidir quién merece más tus cosas. Eso es completamente coercitivo y restringe tus libertades. El tercero, la deuda con aquellos que contribuyen a sus triunfos. Y es que si nosotros vamos y vemos a las personas que contribuyen, ya tienen un salario que es voluntariamente aceptado. Por lo tanto, no hay razón para pagar impuestos hacia ellos. La democracia del pueblo para el pueblo. Y es que claro, si el pueblo sigue una democracia y la mayoría lo elige así, entonces estaríamos diciendo que la voluntad colectiva es axiomática. Y la voluntad colectiva no debe ser axiomática, pues se priva de la libertad individual. En la quinta y última, Jordan tiene suerte. Ese dinero lo ganó por suerte. Y es que si nosotros disociamos sus atributos con la persona y se lo apropiamos a otro factor, estamos aceptando que lo que le hace ser a Jordan no es el mismo, sino otro ser. Por lo tanto, no es dueño ni de él mismo. Las muestras de las faltas de libertades que nos muestra el autor en este libro, podemos evidenciar nuestra falta de libertades con la eutanasia, siendo que es ilegal, asumiendo que nosotros mismos no somos dueños de nuestras vidas, al no poder elegir cómo y cuándo acabarla. También podemos interpretarlo desde un canibalismo consensuado o desde la venta de mis órganos, donde otra vez se ignore la capacidad de alguien de decidir sobre su propio cuerpo, siendo que éste no reconoce de su autoridad. Y es que el autor nos lo sintetiza dentro de una cita, y es que solo se puede justificar diciendo que somos dueños de nuestro cuerpo y vidas y podemos hacer con ello lo que nos plazca. Si este principio libertario es correcto, prohibir el canibalismo pactado es injusto, una violación del derecho a la libertad. Nos dice en la página 42 de su libro. La moral dentro del mercado. El libre mercado se regula por dos acerbaciones, la libertad y el bienestar, que podemos expresar de la siguiente forma. La libertad en el libre mercado implica no solo la ausencia de coacción, sino también la capacidad de tomar decisiones informadas y autónomas. La idea de que ambos participantes en una transacción ganan resalta la noción del mutualismo y cooperación en lugar de competencia destructiva. La utilidad general se vincula con la noción de la eficiencia económica y distribución equitativa de recursos, lo que sugiere que el mercado puede ser una fuerza impulsora para el progreso y la prosperidad. La justificación histórica que nos da el autor sobre la moral dentro del mercado es la Guerra Civil estadounidense. Y es que se dio un fenómeno muy curioso, puesto que el reclutamiento de tropas, estas no eran del todo obligatorio, pues podías hacer que alguien se inscribiese por ti. Esto generó que las personas con mucho dinero les pagasen a otros para cumplir su servicio militar. Estas prácticas parecieron injustas a la sociedad, pues lo que pagaban era mucho. Habló de más de $1000 y en aquella época era mucho dinero. Era muy poco accesible llegar a esas cifras. Y era poco competitivo por esta razón. Así que el gobierno decidió poner un costo de $300 para disociarse del servicio militar. Entenderán, por nociones básicas, que la gente se manifestó, se enojó mucho,
pues parecía que el Estado le estaba poniendo precio a la vida, pues en una guerra era muy probable morir. Al final el servicio militar terminó siendo obligatorio. Y aquí es como podemos demostrar que el libre mercado ha sido usado contemplando las libertades individuales al máximo, dando la capacidad de elegir en la plenitud sobre ti mismo. Y es que a día de hoy podemos entenderlo de una forma más simple con nuestro servicio militar actual. Podemos volver a abogar que un servicio militar obligatorio es autoritario, pues por las circunstancias de este puede ser que el Estado tiene la propiedad sobre ti, volviéndote un esclavo. Y es que Ron Paul en 1935 nos dijo, es una forma de esclavitud, pura y simplemente. Y la 13ª enmienda, que prohíbe la servidumbre involuntaria, la ilegalizó. Es muy posible que un recluta muera, lo cual hace del servicio militar obligatorio una forma de esclavitud muy peligrosa. Y podemos decir que mantener un servicio militar voluntario pareciese ser la mejor idea, pues no se vulneran las libertades individuales y obtendrás más calidad en el ejército, ya que todos los participantes estarán por convicción y su calidad, por ende, será mayor. También una forma adicional de objetar la idea del servicio militar obligatorio es a través de las virtudes cívicas y el bien común. Según esta objeción, el servicio militar no se percibe simplemente como un trabajo más, sino como una obligación cívica. Desde este punto de vista, se argumenta que todos los ciudadanos tienen el deber de servir a su país. Dentro de quienes respaldan esta perspectiva, algunos sostienen que esta obligación solo se cumple mediante el servicio militar, mientras que otros opinan que existen otras formas igualmente válidas de servicio nacional. Se compara estas obligaciones cívicas con el servicio de jurados, donde los ciudadanos participan sin recibir remuneración, dando un ejemplo de que esto es completamente viable y que ya existe. Y es que la idea de asociar el servicio militar obligatorio a una participación ciudadana está sugiriendo que no se les pague a los militares para cumplir con un servicio nacional. Este enfoque busca evitar que los ejércitos adquieran connotaciones mercenarias y resaltar el aspecto cívico y patriótico del servicio a la nación. También podemos apreciar cómo es que un ejército de mercenarios no es tan alejado a los ejércitos que tenemos al día de hoy, puesto que en ambos casos se les debe pagar a sus elementos para pelear. Esto hace que se transgreda el patriotismo y la voluntad cívica a una simple cuestión monetaria. Jean-Jacques Rousseau, un gran teórico de la política, ilustrado, sostiene en el Contrato Social de 1762 que convertir un deber cívico en un bien de mercado no aumenta la libertad, sino que la socava. Se plantea la pregunta sobre si el servicio militar está más vinculado al patriotismo y la virtud cívica que hacer simplemente un trabajo, argumentando que no hay diferencias entre el ejército moderno y un ejército de mercenarios. Esta idea la podemos asociar a que el voluntarismo también se ve sesgado por la moral dentro de la economía. Una propuesta voluntaria atraerá más a sectores vulnerables por coercitividad que por convicción. Por lo tanto, no será una decisión genuina, sino una injusta. La reflexión continúa cuestionando la posibilidad de permitir que extranjeros participen en el ejército, señalando que esto no estaría vulnerando nada y no perjudicaría. Se menciona al fin de la idea del uso de ejércitos privados como una propuesta válida, destacando que si empresas como Federal Express pueden existir, ¿por qué no ejércitos privados? Esto es algo que ya podemos ver dentro de Rusia con el grupo Wagner, un ejército privado que utiliza Rusia dentro de la guerra que tiene a día de hoy con Ucrania. La conclusión es la pregunta fundamental sobre si el ejército debe considerarse un servicio civil o simplemente un trabajo. Vamos a pasar con las reflexiones teóricas, las reflexiones finales, las prácticas y la postura epistémica. Las claves teóricas tenemos las palabras principales, como serían el mercado, el derecho, la libertad, el trabajo y lo obligatorio. Las reflexiones prácticas, podemos asociar este libro ampliamente con nuestra realidad. Y es que dentro de nuestro día a día podemos sentirnos identificados con lo mostrado en la exposición presente, puesto que en México tenemos un estado de bienestar que procura servir a través de impuestos con un servicio social.
también tenemos como objetivo un Estado que tiene como prioridad proteger a las personas en la materia de seguridad pública. Al mismo tiempo que las manifestaciones siguen exigiendo derechos libertarios, que son recurrentes como puede ser el aborto, la legalización de la eutanasia o la petición del consumo de drogas personales. En el marco jurídico podemos verlos entendidos dentro de la Constitución política, dentro del Código Penal Federal, y es que todos estos son elementos positivistas que transgreden los principios libertarios en México, como podría ser el artículo 4 de la Constitución política, y es que establece las bases para los servicios sociales. Este artículo garantiza diversos derechos sociales como el derecho a la alimentación, la salud, la vivienda, la educación, entre otros, cosas que objeta el libertarismo. O el artículo 312 del Código Penal, el que prestaré auxilio o indujeré a otro para que se suicide, será castigado con la pena de 1 a 5 años de prisión. Si se lo prestara hasta el punto de ejecutar el mismo la muerte, la prisión será de 4 a 12 años. Aquí podemos ver, a través de una forma positivada, de que al fin y al cabo el Estado mismo te prohíbe ser dueño de tu propia vida. La postura epistémica que tengo sobre este libro es que la obra, con su enfoque libertario, destila una valiente crítica hacia las estructuras establecidas, desde el omnipresente poder del Estado hasta las reglas del mercado, cuestionando con agudez las nociones preconcebidas que han moldeado nuestras percepciones del orden social. A través de cada página, el autor despliega un discurso que invita a la reflexión profunda, desafiando nuestras concepciones arraigadas y exigiendo un examen minucioso de los pilares sobre los cuales se rige nuestra sociedad. La perspectiva que se despliega en estas páginas es nada menos que reveladora, ofreciendo una visión alternativa que no solo interpela, sino que también inspira en el crisol de las ideas libertarias. El autor aborda, con maestría, las complejidades de las libertades individuales, desentrañando sus matices y desafiando las estructuras que en ocasiones pretenden limitar su pleno desarrollo. Es, sin duda, una obra que abre horizontes, expande mentes y propulsa a los lectores hacia una reflexión crítica sobre el entramado social en el que estamos inmersos, y es por eso que la recomiendo profundamente. Para terminar y dar un cierre artístico, un cierre cultural a esta exposición, me gustaría hablar sobre la obra de arte de Eugène Delacroix, La liberté guidant le peu. Esta obra fue dada en 1830, se encuentra a día de hoy en el Museo del Louvre en París, en Francia, y es una obra inspirada en la Revolución Francesa. Podemos ver a la mujer levantando la bandera francesa y guiando a las personas a luchar. ¿Por qué lucha? Bueno, uno de los 3 principios por los cuales se dio la Revolución Francesa fue la libertad, buscar las libertades. Y es que se me hace incluso poético que a través de esta obra podernos dar cuenta que a pesar de que han pasado ya más de 2 siglos, hay gente que sigue luchando por las libertades, hay gente que sigue pensando en esto y no se sigue echando atrás, sigue adelante, busca y pelea. Es una reflexión muy bonita que me gustaría terminar dando, y es que a pesar de que algo ya se haya dado por hecho, que esta revolución ya haya sido terminada y que la gente la aclame y que la gente la piense y la discuta, a pesar de que todo el mundo ya la haya dado por hecho que ya terminó, hay gente que bajo uno de sus principales principios sigue luchando y sigue buscando lo que hace más de 2 siglos la gente busca en un principio. Muchas gracias, espero que les haya sido de su agrado la exposición. Nos vemos a la siguiente.